Hola seres, bienvenidos a Ver Adentro, el podcast donde charlamos acerca del inconsciente, la naturaleza de tus impulsos y la dinámica social que esto conlleva. Quédate conmigo, Ana Karen Díaz Infante, para charlar el día de hoy. Para encarnarnos, esa es mi palabra favorita del momento. Encarnarnos, ¿no? Permitir que todo mi espíritu se sienta en contacto con mi cuerpo y mi cuerpo reconozca desde cada espacio, desde las células de las plantas de mis pies hasta la coronilla, cómo mi espíritu habita en él, ¿no? Entonces esta interrelación. Y algo que nos priva muchísimo de esta interrelación es el estrés, que es mucho de lo que voy a hablar el día de hoy, pero no desde como comúnmente lo hemos hablado, ¿no? Como este estrés que nos nubla, este estrés que nos enferma. Sí, pero más específicamente, ¿qué onda con el estrés? ¿Qué onda con cómo nos enferma? ¿Qué onda con cómo nos nubla? Nuestra conciencia tiene una cualidad. Bueno, tiene varias cualidades, pero entre ellas son dos. Hay dos principales, es focalizadora y totalizadora. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, piénsalo, cuando tú vas al cine y estás enfocado o enfocada en un personaje, totalizas la experiencia y la existencia tú siendo ese personaje. A veces nos identificamos tanto que lloramos, vivimos la tragedia que vive el personaje, ¿no? O el romance, el amor, etc. Entonces, nos convertimos en ese personaje. Eso se refiere con que nuestra conciencia es focalizadora y totalizadora. Y cuando nuestra mente está bajo estrés, lo que genera es mucho ruido e incongruencia mental. Ahorita lo vamos a ir observando más específicamente como con las ondas cerebrales, ¿no? Pero entonces bajo esta incongruencia y este ruido nos vamos a identificar con roles muy específicos, creencias muy limitantes, pensamientos muy limitantes, y esto va a ser un ciclo constante de drama, traqueteo, desgaste, enfermedad, ¿no? Entonces, Alexander Lowen, en un libro que habla sobre el lenguaje del cuerpo, habla que hay tres fases. Alexander Lowen, para quienes no reconozcan su nombre, fue el pionero de la bioenergética, ¿no? Que es una rama dentro de la propia psicología. Entonces habla que hay tres fases del estrés, ¿no? Y el estrés tiene la fase de alarma, la fase de reserva y la fase de agotamiento. Entonces la fase de alarma es este momento donde pues el cuerpo como que empieza a alarmar que tiene estrés. La fase de reserva es cuando ya me acostumbré a un estrés que le podemos llamar cotidiano, común, del día a día, que es mayor al estrés que yo puedo absorber, porque hay un estrés que cada ser humano puede, que es sano, ¿no? Vamos, que pone a nuestro organismo en mayor trabajo. Pero hay un estrés donde cuando ya cruza el umbral de lo que nos es sano y nos acostumbramos a vivir bajo ese estrés constante, pero cruzando el umbral de lo que es sano, se lleva a la fase de reserva. Y de ahí a la de agotamiento, que es básicamente la muerte, ¿no? Entonces el cuerpo se adapta y usa la de reserva, que es la de en medio, hasta que llega a la de agotamiento, que es enfermedad o muerte. Y el carácter muscular se le habla, así le decimos a la coraza de cómo estamos compuestos muscularmente, se va formando y adaptando. Si ustedes piensan en los bebés son súper moldeables, suavecitos, ¿no? De chiquitos somos bien moldeables. Bueno, pues vamos, dependiendo de nuestras situaciones estresantes, heridas, emociones fuertes. ¿Qué es el estrés? Pues emociones fuertesísimas que no podemos digerir o no sabemos cómo metabolizar, ¿no? Y que ponen una gran presión y carga sobre el organismo. Entonces, los bebés, todos tenemos cierto estrés emocional. Todos, por más hermoso que haya sido tu desarrollo, todos tenemos distintos tipos de estrés, ¿no? Tanto exceso como carencia causan el mismo desbalance psíquico. Es decir, tanto exceso de amor, una mamá que devora a su hijo y no lo deja crecer,
causa la misma inseguridad y trastornos emocionales que alguien que abandonó a su hijo y nunca le dio atención. Se manifiestan diferente, evidentemente, pero hay un desbalance energético en la psique, entonces causa enfermedad. Bueno, diciendo eso, el carácter muscular se desarrolla en la identidad, ¿no? Conforme a nuestros primeros 7 años, que ya hemos hablado que en estos 7 años se forma el ego, pues de la misma forma vamos pasando por estrés emocional y vamos formando el carácter muscular, que esto es, en nuestros músculos se van guardando las emociones, aquellas que no pudieron ser metabolizadas. Entonces, en el desarrollo de la identidad de nosotros cuando somos niños, vamos guardando tensión muscular. Y la tensión muscular crónica representa una contracción del organismo, o sea, de nuestro cuerpo, como cuando se hace chiquito y estas van deformando nuestro cuerpo, ¿no? Y por ello vamos formando en el eneagrama, por ejemplo, que es el estudio de ciertos patrones de personalidad, es una mezcla entre una disciplina sufí hermosa y el psicoanálisis, que habla como de las heridas de desarrollo. Habla de ciertas apariencias físicas de diferentes tipos de personalidad, porque más o menos, digo sin generalizar y totalizar, pero más o menos se tiende a ver ciertos tipos de personalidad con ciertos tipos de cuerpos, ¿va? Entonces, entendiendo esto, es como vamos guardando el estrés adentro de nosotros. Y este estrés es también a causa de las amonestaciones, ¿no? Que vivimos de pequeños. Estas amonestaciones son el no levantes las manos, que te dicen tus papás, como no me levantes la mano, no levantes la voz, no hagas esto, deberías hacer lo otro. Esas son las amonestaciones. Y eso va generando una contractura muscular. Por ejemplo, el no le levantes las manos a tus padres puede generar una contractura muscular a tal grado que me lleve a que me impida levantar el brazo en algún punto, ¿no? Entonces, forman parte de la educación de todos nosotros, de lo que debemos y no debemos hacer. Y bajo este control del deber ser, que guardamos adentro de nosotros, que tensamos por no expresar y por comportarnos como debe de ser, se esconde el impulso vital, ¿no? Esta energía, esta libido, esta misma energía que nos empuja a salir del vientre de mamá al mundo, esta energía de acción, de querer crear proyectos, de querer vivir, de querer hacer, y esa libido se queda atrapada. Por eso cuando estamos muy fuera de nosotros y estamos metidos en mucho estrés, lo que menos tenemos es energía. Nos sentimos sumamente cansados porque tenemos en todo nuestro cuerpo contracturado toda esa energía vital atrapada que no puede salir. Pues claro, vamos a estar súper fuera de conexión con nosotros. Más a ello le sumamos que yo como lo veo es como que estamos en una línea horizontal en el mundo todos y todos estamos parados verticalmente. Ajá. Y en esta forma vertical todos tenemos espacio, ¿no? Y cada uno tiene su antenita bien anclada a la Tierra y bien parada al cosmos. Cuando estamos afinaditos en nuestra antena es cuando somos congruentes con nosotros mismos, que ahorita vamos a hablar de estas ondas cerebrales que nos pueden llevar a la congruencia, pero dejando la parte como más neurocientífica, es cuando permitimos la parte lúdica de la vida, es decir, creativa de crear nuestra vida, creativa de jugar con lo que hacemos, crecer, madurar, desarrollarnos laboralmente, no tiene que ser mutilar a ese niño, esa creatividad, ese juego, esa espontaneidad, ¿no? Alan Watts mismo dice que la vida es lúdica, la naturaleza es lúdica, es un juego constante de creación. Y qué hermoso poder jugar desde esa forma y regresarnos a autonomía desde esa forma. Y eso inmediatamente alimenta a la energía del espíritu, que esa energía del espíritu precisamente viene de las ondas cerebrales gamma, que son pues ondas bastante energéticas, ahorita las vamos a ir entendiendo más, pero no vienen desde el exterior, son las ondas más energéticas, casi igual que beta, pero beta sí es la actividad cerebral como la que tú tienes en el día a día, que estás despierto, alerta y estás viendo tu mundo externo, ese es beta, ¿no? Con estrés y todo, ese es beta. Gamma es la última de las 5 ondas cerebrales, tiene la misma rapidez que beta, pero toda la energía no viene desde afuera, viene desde adentro, desde la energía del espíritu. Y esta parte lúdica que nos resta al estrés y nos regresa vitalidad es la energía del espíritu precisamente, no es esa energía que se alimenta de
más bien que nos damos al dormir o al comer. No, es esa energía que alimenta nuestro ser, nuestro espíritu, que nos revitaliza, ¿no? Entonces, eh, cuando estamos bajo este control del deber ser y estamos escondiendo tanto impulso vital en nuestra estructura defensiva, vamos a empezar a enfermarnos. Y este impulso por salir, pues son estas conductas descontroladas donde sentimos que no nos podemos controlar, o donde el cuerpo comienza a tomar cierta autonomía, a gritarnos porque no le hacemos caso y no podemos metabolizar. Entonces empieza con mucha ansiedad, con depresión, con ataques de pánico, ¿no? Por esa sobrecarga. Entonces, por ejemplo, Alexander Lowen en su libro venía diciendo que la enfermedad del siglo XX es el cáncer, porque habla de la desesperación y la resignación emocional. Y él decía precisamente como algo así, que decía, cuando la esperanza se pierde y nos rendimos ante la vida, la desesperación se transforma en resignación. Es decir, yo estoy desesperado con la vida, entonces como que me resigno, ¿no? Y me abandono a mí mismo en vida. Y esa es la respuesta del cáncer, ese enojo y desesperación contra la vida misma. Entonces nos apagamos adentro. Y bueno, también venía hablando un poco sobre cómo este falso optimismo y productividad de piensa positivo y se te dará, produce, 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 produce y mantén tu mente ocupada y haz tus cosas y son una defensa contra esa misma desesperación de no sentirnos parte del mundo, de no sentirnos conectados, de no sentir que encontramos esa antenita que les vengo diciendo que cada uno tiene la suya y es su propia verdad. Entonces, es la defensa contra esa desesperación y nos impedimos a nosotros mismos descargar llorando o descargar metabolizando la emoción, sosteniendo la incomodidad, reconociéndola y hablando desde la emoción para marcar límites. Eso es madurar emocionalmente, ¿no? Reconocer lo que siento, primero sería bajar toda la energía al cuerpo, que esa es la primera parte y no es una parte sencilla. Reconocer mis emociones, comenzar a dialogar con ellas, comenzar a identificar qué estoy sintiendo, sostenerlas y permitir que su mensaje surja y marcar mis límites en el entorno, es decir, desde lo emocional, qué valor me doy a mí misma, porque yo soy esa respuesta emocional. Entonces, ¿qué valor le doy a mis emociones? ¿Qué valor me doy a mí? ¿Y dónde quiero estar parada? Y eso es permitirme comunicar desde la emoción, oye, esto sí me parece, esto no me parece, oye, hasta aquí, oye, hasta acá, oye, yo veo esto, oye, yo quiero lo otro, ¿no? Ese es el verdadero como diálogo interno. Pero bueno, entonces, aparte de todo esto que hablábamos del estrés, eh, hay algo muy interesante porque hay tres tipos de estrés, que es el estrés químico, el estrés biológico y el estrés físico vendría como de los accidentes, de caídas, lesiones, ¿no? Ese es el estrés del organismo físico. El estrés químico vendría como ya de cosas más autónomas en el cuerpo, como las toxinas en los alimentos, gripe, sangre, ¿no? Eso, bueno, los niveles de azúcar en la sangre más bien. Eso sería como toda la regulación de estrés química. Y el estrés emocional pues puede ser desde la tragedia familiar, el padre soltero criando hijos, el tráfico, etc. Y estrés es lo que saca a tu cuerpo de su homeostasis, de su congruencia y nos pone en constante estado de alerta. Y el estado de alerta activa, el cerebro tiene varias formas y estructuras, ¿no? Pero digamos que tenemos el neocórtex, que es la parte de arribita que nos permite comprender, empatizar, entender, y el límbico, que procesa las reacciones emocionales más primitivas, es la parte más primitiva de nuestro cerebro. En el límbico se encuentra la amígdala, ella es cuando se estresa, es cuando nos pone en estado de alerta, ¿no? Y ese es precisamente los ataques de pánico, la ansiedad, y nos nubla porque lo que hace es estado de alerta, pelea, huida, ese estado de sobrevivencia que nos permite actuar rápidamente. Es momento para alertar todo el cuerpo, las extremidades, correr, y no es momento para metabolizar, para pensar, para planificar, para sentirnos, no, para nada, es momento para salvarnos, ¿no? Porque estamos en alerta. Entonces imagínense, si vivimos constantemente en estado de alerta,
nuestra mente no va a tener la capacidad para ir hacia la parte del neocórtex y pensar y poder analizar desde otro ángulo. Y luego ahí vienen otras trampas gigantes y hermosas, ¿no? Que precisamente nuestras ondas cerebrales, ese estado analítico es el estado que alimenta nuestro personaje, nuestro ego. Y a ese estado analítico se le llaman las ondas beta. Tenemos 5 tipos de ondas: beta, alfa, teta, delta y gamma, ¿no? Pensemos en beta como cuando tu mente está completamente activa, absorbiendo todo el entorno. Entonces, beta se divide en dos, en beta alta y beta baja. Beta alta es cuando estamos en niveles de estrés impresionantes que no podemos ni pensar y la mente actúa de forma muy incongruente. ¿Recuerdan que dijimos al inicio que la conciencia es focalizadora y limitante? Bueno, cuando más estrés hay, más focalizadora y limitante se genera. Entonces la percepción del entorno se limita muchísimo. Y en ese mínimo enfoque yo me mantengo. Y por eso es tan difícil salirnos de esa mente analítica. Y ella está reforzada por todo el estrés que estoy generando, porque no me permite salir hacia las partes más subconscientes de mi mente. Estoy en la parte del neocórtex analítica, la más consciente, la más trabajada, la que refuerza mi default network. El default network es literalmente el ego. Son el conjunto de neuronas que cuentan la historia, que refuerzan como ese sistemita interno, que cuentan la historia que nos contamos de nosotros mismos, del personaje que somos, ¿no? Entonces ese es el ego. Pensemos en beta como ello. Alfa es la que le sigue a beta. Y alfa es un poquito más suave y es cuando el mundo interno se empieza a hacer más vivo que el externo. Es decir, cuando yo estoy viendo el externo y tomo una pausa, me relajo, observo y voy como absorbiendo el mundo exterior, en ese momento en el cual me detengo e integro, voy adentro y me voy transfiriendo a ondas alfa, es decir, a avivar más mi mundo interno y alfa es el primer programita que empieza a activar el mundo subconsciente. Entonces ya no estás solo escuchando la voz analítica, cuando estás en alfa sí la puedes percibir, pero ya no solo la escuchas. Y comenzamos a quitarla porque ahora el lenguaje en alfa son imágenes, ¿no? Y vemos muchas imágenes. Y de ahí nos vamos a teta. Teta es ese estado hipnótico. Es cuando nos volvemos más sugestibles y aceptamos información del entorno sin tener que estarla analizando y entenderla e integrando, sino nuestro organismo lo integra con mayor sutileza y mayor acción. Entonces el cuerpo está descansando, semidormido, pero tú estás consciente en tu mundo subconsciente. Ese es teta, ¿no? Entonces ya vimos beta, es estrés, hay alto y bajo. Después viene alfa, que es esta parte de integrar, ir hacia adentro, pensar en imágenes. Y después viene teta, que es el estado hipnótico, donde nos permitimos integrar y estar más conscientes en el mundo inconsciente. Todos estos estados son los que, hemos visto o han visto los científicos con encefalogramas que les permiten medir las frecuencias de los pensamientos y de la energía de las ondas cerebrales, precisamente la actividad cerebral más bien, en estados de todo tipo, de vigilia y de sueño, ¿no? Entonces, cuando estamos meditando, precisamente vamos pasando, la idea es pasar de beta a alfa, a teta, que es el estado hipnótico, y lo ideal es poder llegar a delta y... Entonces, veamos. Estamos diciendo que teta, nos quedamos en teta, es un estado hipnótico, ¿no? Delta es cuando el cuerpo está completamente dormido y la mente tiene muy poquitita actividad. Y gamma es precisamente lo que les explicaba hace rato. Es una frecuencia igual de rápida que beta, incluso hay algunos científicos que dicen que es más, pero sus estímulos no provienen desde el exterior, evocando estrés o emociones fuertes o reacciones intensas. En gamma hay una energía del ser, del cuerpo, es decir, del cuerpo sube al cerebro. En lugar de que del cerebro baje al cuerpo, del cuerpo sube al cerebro. Es como si de la médula espinal comienza a surgir toda esta energía.
Y cuando eso pasa, la mente entra en un estado de supraconciencia, es decir, se vuelve mucho más abierta, es donde tu mundo interno se vuelve mucho más real que el mundo externo. Y cuando nos llenamos de estrés, estamos en un estado beta, ¿no? Entonces, en estos niveles de beta, que es el primerito, ya me estoy yendo de gamma, estoy en beta, los niveles altos, cuando estamos atrapados en estados alterados, pues necesitamos cosas externas para sedar el cuerpo. Vivir en beta es vivir con incremento de hormonas de estrés. Y al excitar todas estas hormonas de estrés, hace que la mente funcione incongruentemente. Porque es lo que hablábamos, es focalizadora, totalizadora, se activa la amígdala, estresa, no nos permite ni pensar ni planificar en el futuro porque dice, no, espérame, tú te tienes que salvar ya ahorita, estamos en un estado de alerta, ¿no? Y comienza a generar aparte hormonas que enferman el cuerpo. Entonces, el propósito de, bueno, básicamente de la meditación, pero de cualquier herramienta, proceso terapéutico, dependiendo del enfoque, pero bueno, desde lo que yo comparto, ¿no? Por donde quiero que, o donde yo estoy trabajándolo en mí y me gusta acompañar a las personas, es precisamente ir detrás de la mente analítica, es decir, poder salirnos de esos estados de beta, de esos estados de estrés constante. Y para ello, pues tenemos que ir aprendiendo a nivelar nuestras ondas cerebrales, es decir, a conectar profundo con la respiración. La respiración es el alimento del ser, completamente. Si yo respiro profundo y consciente, me anclo a la tierra, estoy mamando literalmente de la tierra, ¿no? Y me trae mucho al presente. Incluso los encefalogramas se ve que cuando estamos bajo ataques de ansiedad, un ansiolítico tarda básicamente como unos 10 minutitos en hacer reacción y la respiración es inmediata en cómo relaja la amígdala, ¿no? Entonces la respiración es la respuesta ante todo en la vida. Somos respiración. Entonces, con la meditación lo que buscamos es pasar de alto beta a bajar beta, es decir, a un estado bajo de estrés, y de ahí permitirnos entrar en alfa, empezar a pensar en imágenes, y de ahí poder irnos a teta, a un estado hipnótico, para empezar a hacer cambios significantes, porque ya cuando estamos en alfa, teta, delta, estamos en la mente subconsciente, y la mente subconsciente son donde habitan todos los programas inconscientes que corren en nuestro organismo, que hacen que nuestro organismo esté corriendo a una forma, ¿no? Entonces, cuando esos programas están regidos por nuestro pensamiento analítico constante, es decir, por todo el estrés, por todo lo que me cuento, por todo lo que hago, por el sistema nervioso autónomo, pues está respondiendo ante todo lo que yo, todas las hormonas que yo le estoy generando, ante todo el enojo, el estrés, la tristeza, la sobrecarga, y así va a reaccionar mi sistema autónomo, enfermándose, colapsándose, entrando en necesidad de descansar completamente. Entonces, cuando yo entro a estos estados más subconscientes y puedo estar más consciente en el subconsciente, comienzo a permitir desanclarme de esa mente analítica y estar en mi conciencia, es decir, estar habitándome internamente, y esto per se nos permite entrar al sistema nervioso autónomo bajo conciencia y conectarnos desde ahí con los ciclos pensantes. Bueno, desconectarnos más bien desde ahí con los ciclos pensantes, ¿no? Conectarnos con nuestro sistema autónomo. Y ahí comienza naturalmente a organizarse y crear coherencia lo que ha sido dañado por el estrés. Porque piensa en tu organismo como, y en todo tu ser, como este ser orgánico que está creando significado y dándole orden al caos de lo que viene exterior e interiormente. Entonces, cuando todo ello lo hacemos gracias a las ondas cerebrales que estamos hablando ahorita, ¿no? Estas ondas cerebrales integran en significado y orden. Entonces, imagínate, cuando esas ondas cerebrales están bajo estrés, todo va de una forma incongruente. Y la incongruencia es cuando hay, por ejemplo, mucho ruido en un estadio y todos aplaudiendo y todos gritando y no puedes entender nada y tú te estresas. Así es la mente cuando está bajo incongruencia y estrés.
En cambio, si yo comienzo a relajarme y entrar en estos estados más subconscientes, permito que la energía evolutiva misma del Big Bang, misma de la Tierra, misma que nos dio origen, comience a hacer su... Hay un juego que se le llama el juego de enantiadromia. Bueno, no es un juego, es un concepto propuesto por Heráclito, y es justo como el juego entre los opuestos, y es como la vida siempre va buscando esta homeostasis, ¿no? Y estamos bajo ese mismo orden energético. Entonces piensa en tu sistema nervioso autónomo, cuando tú no lo conectas a esos programas conscientes de estrés y los conectas a un estado más natural de tu organismo, cómo comienza a organizarse y crear coherencia orgánica, armónica, y dañar todo ello que ha sido dañado por, y más bien sanar todo ello que ha sido dañado por el estrés. Entonces, eso es la importancia, porque al estar ahí, entonces toda la energía del cuerpo sube a la mente y amplifica la visión de la conciencia, y empezamos a estar en estados de gamma, donde tenemos una supraconciencia, donde comenzamos a expandir la percepción de nuestra mente, donde comenzamos a vivirnos desde la sabiduría de nuestro cuerpo, conectados a nuestra antena, a nuestra verdad. Esa es la importancia de pausar, de respirar, de darnos espacio, de escucharnos, de ir adentro, ¿no? Por eso, pues mi gran importancia en el nombre, ver adentro, ¿no? ¿Qué tanto hay acá adentro que no nos dejamos ver? ¿Cuántas cosas no hay por explorar en este ser? Y que nos limitamos por el mundo tan estresante en el que vivimos y la dificultad que es salirnos de ese estrés y dedicarnos a conectar con algo mayor de nosotros mismos, ¿no? A veces eso se vuelve muy difícil, pero bueno. Creo que hasta aquí dejaré el podcast del día de hoy. Creo que di mucha información acerca del estrés, pero básicamente quería pintar como este panorama de cómo hay distintos tipos de estrés, el químico, físico y emocional, y cómo el estrés nos enferma, nubla, desconecta y daña todo nuestro organismo y nuestro ser. Entonces, si en verdad queremos empezar a expandir nuestra percepción y salir de los problemas constantes en los que estamos, tenemos que atrevernos a dar un salto al interior, a lo desconocido, a ir más allá de la narrativa que me digo a mí misma de mí, a cuestionar esa narrativa, a entrar más adentro, a salirme del estrés, a priorizarme y a darme cuenta sí que es más importante. Quizá perder una chamba que me estresa mucho, bajarle a un ritmo de vida muy intenso, o mi propio bienestar. Más bien, no perder la chamba, no bajar el ritmo de vida, o mi propio bienestar y tomar prioridades por mí, ¿no? Bueno, yo sé que esto no es tan fácil, y menos en este momento estresante donde estamos ante una pandemia mundial, con tanto crisis, con tanto caos, que justo vienen a reajustar las placas tectónicas, la energía, eh, todo el campo electromagnético de la Tierra y de nosotros. Y no es nada fácil, no es nada fácil ante todo lo que estamos viviendo en lo cotidiano, ¿no? Dejando más allá lo energético, lo cotidiano. Está perro, todas las crisis económicas. Pero dentro de todo ello, ¿cómo puedo yo conectarme adentro de mí, en mi espacio seguro, no dejarme carcomer por el estrés y entonces comenzar a, desde adentro, manifestar la vida que yo quiero? Bueno, bellezas, muchísimas gracias por acompañarme, por escucharme. Recuerden que pueden seguirme en Instagram como Karen, con K de kilo, _SIC, PSIC, para mayor contenido de salud mental. Ay, como que me pica la garganta. Pero bueno, es un placer para mí compartir con ustedes. Aprendo mucho del compartir y de todo lo que me retroalimentan y me comparten ustedes también ahí en las redes. Entonces, recuerden que la finalidad siempre es crear comunidad. Estén atentos a
los talleres, información que voy brindando. Y voy a abrir muy pronto un acompañamiento precioso donde precisamente trabajamos mucho herramientas y estrategias para despertar la mente supraconsciente, ¿no? Y habitar nuestro cuerpo, que básicamente esa es la mente supraconsciente. Descubrir que tu mente no está en tu cabeza, sino que está en todo el espacio vacío de tu cuerpo. Chan, 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 chan. Gracias, nos vemos la próxima semana.